Dios les bendiga, hermanos. En este día vamos a iniciar una nueva lección del estudio de los Gálatas. Iniciamos pues entonces con una pequeña oración. Dios misericordioso que estás en los cielos, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Dios eterno, sé propicio a nuestras vidas, Señor. Te suplico, Señor, que nos des de tu gracia para que podamos aprovechar de esta lección lo que es tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Te lo pido todo por Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar esta clase, hermanos. Esta clase se llama Libres en Cristo. Y la verdad central dice así: vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. Y el texto de esta lección dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Vamos a iniciar entonces con los primeros versículos primeros de esta lección, que son Gálatas 5 del 1 al 5. Leo versión antigua, hermanos. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque nosotros, por el Espíritu, esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Qué cosa tan más grave estaba pasando con los Gálatas, hermanos. Están en un grave peligro que nosotros lo vemos plasmado en el versículo 4. A mí me llama mucho la atención y es de graves consecuencias para la vida espiritual del creyente que de alguna manera quiere creer en Dios como Él se imagina que debe de ser y no como dicen las Escrituras. Dice así: vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y a mí me llama mucho la atención eso de vacíos sois de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo viene a la vida del creyente y le ha perdonado sus pecados, el Espíritu Santo viene a la vida del creyente a transformar ese corazón lleno de pecado, a lavar ese corazón sucio de malos pensamientos que los tenían atados por muchos años. Dios los libera. Por eso dice la lección: libres en Cristo. Hemos sido libres en Cristo por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cuando nosotros, de manera equivocada, como están en este momento los Gálatas, ellos han sido perturbados por judíos que vienen de Jerusalén y que, bueno, ellos también aparentemente han recibido a Cristo, pero quieren que los demás que también han recibido a Cristo ahora cumplan la ley. Como por ejemplo que se tienen que circuncidar, cuando el Señor Jesucristo es el creador, el ministro de un nuevo pacto, donde ya el ser salvo no viene por obedecer la ley, sino por creer, sino por la fe. Cuando los ritos y las cédulas fueron clavadas en la cruz por la muerte del Señor Jesucristo, fueron clavadas ahí también por su resurrección, ahora comienza una nueva vida que ya no tiene que ver nada con la ley. La ley es buena, por supuesto, pero también dice la palabra del Señor que la ley fue hecha para que toda boca se tape, en el sentido
de que la ley es una ley perfecta porque es dada por Dios a su pueblo. Fue dada, y como es una ley perfecta dada por Dios, pues es imposible que el hombre la cumpla por completo. No puede cumplirla. Por eso dice que está hecha o fue hecha para que toda boca se tape, de tal manera que el hombre no puede lograr la salvación por sus propias obras. Entonces, ¿cómo hacía el pueblo de Israel? ¿Estarían condenados todo el tiempo antes de que viniera Cristo? No, ellos tenían una alternativa. Ellos sacrificaban una víctima inocente para que el pecado fuera cubierto. Ese pecado tendría que ser remitido a la cruz, pero ellos ya estaban obedeciendo el mandato de Dios y su pecado era cubierto en ese momento, de tal manera que ellos podían entonces irse precisamente ya contentos de que cumplieron la ley de Dios y ha muerto una víctima inocente por ese pecado. Pero más adelante, el Señor Jesucristo viene al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decía Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Dios ha puesto a la víctima inocente que viene entonces de una vez por todas a morir por el pecado del mundo. No nada más por el pecado del pueblo de Israel, sino por el pecado del mundo, que somos nosotros los gentiles. Qué maravillosa provisión de Dios para nosotros, que ahora, aún sin haber nacido del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora venimos a ser hijos de Dios mediante su sangre poderosa derramada en la cruz. Dios lo proveyó de esa manera, de tal manera que también por allí los escritos de Efesios nos dice: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y luego sigue diciendo, porque está hablando de Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos hizo uno, el Señor Jesucristo. O sea, de ambos. Está hablando de dos pueblos, del pueblo de Israel y de los gentiles, y que ha derribado esa pared intermedia que existía en el templo para dividir los gentiles que iban al templo a Jerusalén y los hebreos o los judíos que estaban de este lado. Con su muerte y resurrección derribó la pared intermedia y ahora ha hecho un pueblo. Pero ahora este nuevo pueblo ya no hay judío ni griego, sino que ahora existe un solo pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús. De tal manera que ahora somos un pueblo, una nueva creación en Jesús. Tanto judíos como gentiles somos ahora un nuevo pueblo. Nosotros, los cristianos, los judíos, los hebreos, cuando aceptaron al Señor Jesucristo, se convirtieron también en cristianos como usted y como yo. Entonces, ¿por qué esa inquietud, hermanos, de querer tener un plus, tener algo más, el querer parecernos al pueblo de Israel, cuando ellos están en el antiguo pacto y nosotros, y también ellos, han sido llamados al nuevo pacto? Entonces, ¿por qué desechar la promesa de Dios con falsas expectativas de decir que si cumplimos la ley, vamos a ser más perfectos? La palabra de Dios no nos autoriza para pensar de esa manera, y nos dice lo dice de esta manera, y yo se lo digo a ustedes, que si nosotros derivamos a nuevas costumbres judaizantes para poder ser más santos y más salvos y más hijos de Dios, hermanos, estamos mal, porque entonces se cumple lo que dice Pablo: vacíos sois de Cristo. Y cuando hablamos de vacíos, es que el Espíritu Santo se ha ido de nuestras vidas y somos presa fácil del enemigo, de tal manera que esa casa que fue limpiada, que fue iluminada por la presencia del Señor Jesucristo, ahora está vacía, porque dice: vacíos sois de Cristo. El Espíritu Santo se ha ido, y entonces puede llegar el que estuvo antes y manda llamar a otros 7 peores, y entonces las actitudes del antiguo cristiano, que había sido nacido del Espíritu, pero que ahora se quiere
perfeccionar por la carne, las obras ahora de esa persona que se quiere perfeccionar por la carne, sus obras son peores que las que hacía antes de ser salvo. Hermanos, tengamos mucho cuidado. La palabra del Señor es una cosa muy seria para nuestra vida espiritual. Yo sí les conmino a que tengan mucho cuidado. Se han levantado profetas, ¿verdad? Como en aquel tiempo, ahora tenemos profetas falsos. Hace Russell, profeta de los testigos de Jehová. José Smith, profeta de los mormones. Elena White, profeta de los adventistas del séptimo día, que quieren perfeccionar, ellos quieren perfeccionarse con las obras de la carne, lo cual no está permitido para nosotros. Dios nos libre de estar vacíos de Cristo. Bien, hermanos, iniciando nuestra lección, comenzamos con la segunda fase de esta lección que dice libres para servir en amor. Es la segunda parte de esta lección. Y inicia así en la palabra del Señor. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pues digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Los Gálatas habían comenzado a entrar en una espiral descendente en cuanto al camino de andar la vida cristiana. De tal manera que Pablo tiene que acudir a este versículo de la ley, o sea, de la palabra de Dios, donde dice que amarás al prójimo, es también vigente, es actual, porque dice que ahí la ley se cumple en esta palabra, toda la ley se cumple en esta palabra, amarás a tu prójimo. Pero más adelante da un versículo terrible, hermanos, tremendo, de tal manera de que Pablo les tiene que aconsejar eso. ¿Qué noticias recibió Pablo de los Gálatas? ¿Qué sabría de los Gálatas? ¿Qué habría visto de los Gálatas? Que ellos habían convertido la congregación, hermanos, como un campo de batalla, materialmente un campo de batalla, porque dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que tampoco os consumáis. Quiere decir que si se van a pelear, no se destruyan, porque pues, a veces es natural que uno se disguste con el hermano, con la hermana de la congregación, pero no para destruirnos. También en otra parte de la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, a veces parece como que eso como que no tiene chiste, porque dice, bueno, si me voy a llenar de ira y no voy a pecar, pues entonces ¿para qué me enojo? ¿Para qué me lleno de ira? Porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pues entonces lo mejor es no llenarse de ira, hermanos. Pues si se nos está mandando que no pequemos, pues mejor no se enoje. Y a veces nosotros tenemos una falsa impresión de lo que es el prójimo. Dice la palabra del Señor que cuando le preguntan quién es mi prójimo, ella les dijo, les dio la lección del samaritano. Y a veces como que nosotros, aunque ya conocemos la palabra del Señor, como que no lo comprendemos, como que no queremos asimilar esa enseñanza. ¿Quién es mi prójimo? A veces nosotros pensamos que nuestro prójimo es mi mamá, mi papá, mis hermanos, a los que yo quiero tantísimo. Ellos son mi prójimo. Y resulta que no, hermano. No necesariamente ellos son nuestro prójimo, pero la palabra prójimo está referida a la persona próxima, a la que está aquí o a la que está acá a mi izquierda, a la que está enfrente o atrás. La palabra prójimo tiene que ver con los que estamos en proximidad, Proximidad quiere decir que mi prójimo no solamente son mis padres, son mis hermanos, a los que tanto quiero, a mis tíos, a mis sobrinitos, los comemos a besos, pero resulta que mi prójimo ahorita es este señor mal encarado que va sentado en un lado mío en el camión.
en el transporte. ¿Por qué? Porque está próximo a usted, es su prójimo él en ese momento. Y la palabra del Señor nos dice que los debemos de amar. A ese señor mal encarado, bueno, pues está mal encarado, pero ¿cómo sabes? A lo mejor así tiene su cara, pero quizás es hasta un alma de Dios. No caras vemos, corazones no sabemos. Entonces el prójimo es el que está cercano a nosotros. En cualquier circunstancia tenemos que amarlo, porque la Biblia incluso va más allá en cuanto a la gracia. La ley decía, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo, pero el Señor Jesucristo dice, pero ahora les digo que amaréis también a vuestro enemigo. Entonces, los cristianos vamos más allá todavía que la ley, porque la palabra de Dios nos conmina a que andemos en el Espíritu, y contra las obras del Espíritu no hay ley. O sea, estamos encima de la ley en el sentido de que la cumplimos más ampliamente porque tenemos la ayuda del Señor directa. Entonces, sin embargo, los Gálatas habían olvidado eso, hermanos, de una manera tan terrible. Porque también la palabra dice, haced bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. Ellos se han hermanado con nosotros porque ahora son mi hermano, mi hermana en Cristo Jesús, porque ahora somos hijos no de carne ni de sangre, sino que nos ha dado la vida. Hemos nacido en el Espíritu, hermanos, hemos nacido espiritualmente, somos una nueva generación que Dios ha hecho, que somos los cristianos. Entonces, hacer bien a todos, está bien, vamos a hacer bien a todos, y mayormente a los domésticos de la fe. ¿Por qué lo dice? Porque vamos a ser ejemplo, porque vamos a ser luminarias en este mundo oscuro, hermanos. Entonces, los Gálatas habían olvidado tanto esto, hermanos, que ni aún a los domésticos de la fe querían. Imagínense que dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, bueno, mirad también que no os consumáis unos a otros. Siempre hay límites. Los Gálatas lo habían olvidado. Qué penoso, hermanos, que comience a pasar esto en las iglesias, en las congregaciones, de tal manera que vamos a estar hemos perdido la visión del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha entrado algo en nuestras vidas o en nuestras iglesias que es un punto de discordia y de separación. En el caso de los Gálatas, eran los falsos maestros, que habían metido discordia, y el Espíritu de Dios ya no estaba con ellos, ya no tenían el mismo contentamiento de antes, ya no sentían el mismo amor, porque también les pasó a los corintios. Los corintios decían, yo soy de Pablo, y el otro decía, yo soy de Apolo. Y Pablo pues les responde, les dice a los corintios, pues miren, yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento, dice. Y ustedes dicen que no son carnales, pero si están hablando de esa manera, que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, sí son carnales. Carnales les está diciendo a la iglesia de los Corintios, donde están todos los dones espirituales. Sí, hermanos, porque lo que debe de privar en una congregación a veces no es tanto colgarnos una medalla de que yo tengo don de lenguas, que yo tengo don de discernimiento de espíritus. Oh no, yo tengo el don de la profecía, pero dice Pablo, yo les muestro un camino más excelente. Es el camino del amor, hermanos. Y los Gálatas, porque se metieron esos falsos profetas allá a la congregación, ya estaban peleados unos con otros, hermanos. Entonces, ¿cómo podrían ellos ser libres para servir en amor? Pablo está aconsejando que la presencia de Dios en nuestras vidas nos libera para que podamos servir en amor. Y entonces, ahora yo les pregunto, eso le estaba pasando a los Gálatas, eso les estaba pasando y les pasó a los Corintios. Y en su iglesia, o en mi iglesia, ¿qué es lo que está pasando? Acuérdese que las lecciones, hermanos,
son para aprenderse. No solamente son bellas historias que aparecen en la Biblia para que después nosotros digamos, ¡ay, qué hermosa estuvo la clase! Estuvo maravillosa. Pero ¿y cuándo la vas a aplicar? ¿Cuándo la voy a aplicar en mi vida? ¿Cuándo lo voy a aplicar en la iglesia? ¿Cuándo lo voy a aplicar en la congregación? Yo estaré actuando correctamente con los de mi congregación, que son los domésticos de la fe. Hermano, la elección es para aplicarse. Así es que aquí Pablo les está diciendo que ellos han perdido la visión y que están muy mal, que están comenzando a caminar en la carne. Vamos a entrar a un tema muy importante, hermanos, por las implicaciones que puede tener en la vida cristiana de cada uno de nosotros, hermanos. La sección que sigue, hermanos, de esta lección se llama Vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu, esa frase tan importante, y Pablo retoma desde un principio que comenzó este estudio de los Gálatas, cuando dice: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Que habiendo comenzado por lo espiritual, ahora queréis perfeccionaros por la carne. Usa esa dualidad, el espíritu y en la carne, y ahora lo recalca una vez de una manera muy contundente, porque lo va a mencionar con todas sus palabras. ¿Qué es la carne? ¿Qué significa la carne para él o para los cristianos? Y lo dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y entonces las comienza a mencionar y se ha dividido en tres secciones muy importantes, estas obras de la carne, que abarcan toda la totalidad del vivir de una persona o de los humanos. A unos les da por una cosa y a otros les da por otra cosa. El asunto es que las obras de la carne no dejan a nadie sin tocarlo. Me refiero a esto. Vamos a leerlo. Y en el aspecto sexual, cuando la carne se manifiesta en las personas, se manifiesta, Pablo lo menciona así, las obras de la carne son, aunque no lo dice que en el aspecto sexual, pero lo podemos clasificar de esta manera. Dice así: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Las obras de la carne, no necesariamente todas las personas caen en esta identificación, pero cuando se trata de la religión, también lo podemos clasificar de esta manera. Estando en la religión, ¿podemos estar andando en la carne? Me parece que sí. Pablo lo menciona y dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones y herejías. Todas estas cosas se pueden aplicar en el aspecto de la religión, porque cuando entra ya diferencia de opiniones de cómo interpretar la palabra de Dios, bien pudiera ser que estamos cayendo en una herejía. Cuando nosotros le damos mucho más importancia a las cosas que estamos viviendo, porque el corazón está desviado y vivimos en la carne, entonces la persona puede caer en idolatría, poniendo a las cosas de este mundo muy por encima de Dios. Es una idolatría. Y hechicerías, bueno, pues ya no les comento más. Pero también puede que viva en enemistades, en pleitos y en iras y contiendas. Hemos visto mucho de eso. Cuando una iglesia cae en la carnalidad, se están peleando, tienen iras, tienen celos, contiendas, disensiones, no están de acuerdo, y son obras de la carne. Y luego también en cuanto a las relaciones humanas, dice así, que hay envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Voy a decir allí, es que yo a veces fumo, las personas, ¿verdad?, que
que no son cristianos, dicen, yo a veces fumo, pero pues no mucho. Además, la Biblia no habla nada del cigarro o de la droga. Ahí no está metida la droga. Se escudan así los malos, ¿no? Los que no han conocido a Dios. Pero dice cosas semejantes a estas. O sea, las cosas que destruyen el cuerpo y el alma son semejantes y están ahí. Usted ahí ponga lo que usted guste. Cuando se anda en la carne es una cosa espantosa. Pero dice más adelante, más el fruto, ya dejemos este paréntesis oscuro, muy tenebroso, dejemos ese paréntesis allí y ahora vamos a seguir adelante porque la lección nos dice ahora, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice el fruto del Espíritu. Es muy importante que analicemos por qué dice el fruto del Espíritu. He escuchado con frecuencia que hay hermanos que no han leído bien o no han ido mucho a la escuela dominical y dicen los frutos del Espíritu. No, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. A ver, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué les parecería que yo llego con una semilla y les digo, miren, esta es una naranja? Usted dirá, esa no es una naranja, esa es una semilla de naranja, pero no es una naranja. Ah, bueno, a ver, te voy a enseñar otra cosa. A ver, mira, esta es una naranja y lo que le estoy mostrando es una cáscara de naranja. Y me dirán, usted con toda justicia, eso no es una naranja, eso es una cáscara de naranja. Ah, perfecto. Entonces, mira, intento de nuevo convencerlo, ¿verdad?, que es una naranja y le enseño un pequeño gajo. Le digo, mira, aquí está una naranja. Ese es un gajo solamente, no es toda la naranja. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que el cristiano debe de ser un ser, una persona integral, o sea, completa. Por eso dice el fruto del Espíritu. Yo le estoy diciendo de la naranja, pero en realidad el fruto del Espíritu son todas estas 9 virtudes que acabamos de leer. Porque ¿qué gana usted con tener mucho amor a una persona, pero si no le tiene paciencia? Pues ahí se rompe todo. O que tenga usted mucha fe, pero no tenga gozo. O también usted puede tener, vamos a decir, ser muy benigno de vez en cuando, muy benigno, hacer bien a todos, a la persona que se le encuentre, teniendo bondad también con ella, pero de repente usted se sale de sus casillas por alguna razón que le disgustó y no mantuvo usted la serenidad ni la ecuanimidad. Entonces no tiene templanza. Entonces todo lo que usted pueda lograr por un lado lo echa a perder por otro, porque usted no es integral, porque no es el fruto completo. Tenemos que tener el fruto del Espíritu, que son las 9 virtudes que aparecen aquí. Ahora, sabemos nosotros que quizá eso no lo vamos a lograr nunca en la vida, pero sí lo podemos intentar. Dice el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que debemos, no exactamente el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que debemos de tratar de lograr la estatura del varón perfecto. Quizá nunca lo logremos, porque el varón perfecto es el Señor Jesucristo. Quizá no lo logremos, pero sí tenemos, dice, esfuérzalos a entrar por la puerta estrecha. Eso indica que no es fácil, pero sí tenemos que intentarlo, de lograr una integralidad en cuanto al fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es los gajos de la naranja, sus semillas y su piel y su cáscara. Ese es un fruto, a eso me refiero. Imagínense un hermanito que tenga mucha benignidad, pero de repente hubo algo que no le gustó y dijo, el que me busca me halla. Es muy frecuente que escuchemos eso incluso entre los hermanos. O a veces cuando alguien por ahí está predicando de la palabra del Señor, que dice, vosotros que sois más fuertes, debéis de soportar a los que son más débiles.
Y algún hermanito que por ahí escuché en una ocasión dijo, yo no soy recargadera de nadie. Obvio que ese hermano no tenía el fruto del Espíritu, cuando menos no era integral. Quizá era muy bondadoso, quizá tenía mucho gozo, pero él tendría gozo, ¿sí? Y tendría quizá fe, mucha fe, pero él no era recargadera de nadie. O sea, él no tenía la mansedumbre ni tenía la templanza que él necesitaba. No soy recargadera de nadie. O también, en ocasiones, aunque vayamos a dañar a una persona con alguna palabra, con alguna situación que hayamos observado, y nosotros, como no tenemos esa mansedumbre y esa templanza que necesitamos, no tenemos esa bondad para con la persona, decimos, yo lo voy a decir porque mi pecho no es bodega. Hermanos, es inaceptable en un cristiano. Tenemos que luchar cada día por tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas para que podamos nosotros caminar precisamente para vivir por el Espíritu. No es fácil, pero aquí Pablo nos está diciendo, o andas en la carne o andas en el Espíritu. Así les dijo a los Gálatas. Y ahora, pues la lección es para nosotros, hermanos. Tenemos que aplicar en nuestras vidas y cada quien, pues tenemos que hacer la lucha porque no somos perfectos, nadie de nosotros, pero sí tenemos que luchar a lograr la estatura del varón perfecto. Entonces, esta clase, su título fue Libres en Cristo. ¿Es usted libre, hermano? ¿Vive conforme al Espíritu? ¿Usted está integrado por estas nueve virtudes? Inténtelo, hermano, porque Dios está con usted y lo va a fortalecer, y cada vez que quiere hacer algo bueno, el Señor lo va a fortalecer. Usted quiere hacer otra vez, permanecer en su voluntad, el Señor lo va a fortalecer, y el Señor lo va a fortalecer, y esto se convierte en un círculo virtuoso, hermanos. Vivamos por el Espíritu. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga.